Buen día, un gusto saludarlos. En esta ocasión voy a abordar el tema del entrenamiento de una neurona artificial, pero sin utilizar ningún toolbox de MATLAB relacionado con inteligencia artificial. Lo vamos a abordar desde un enfoque de la optimización para calcular el valor de los pesos y encontrar el hiperplano separador que nos va a permitir clasificar la neurona o más bien clasificar el problema de la compuerta AND utilizando una neurona. Considero que esta ayuda es bastante importante porque nos permite verdaderamente comprender desde una perspectiva muy matemática qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial y de esa manera que cuando utilicemos los otros algoritmos más avanzados podamos interpretar correctamente los resultados obtenidos y también que podamos formular soluciones a la medida para las problemáticas que cada uno de nosotros está abordando desde los diferentes campos del conocimiento. Les doy la bienvenida a este video, los invito a seguirlo detalladamente y nuevamente les expreso el gusto de tenerlos acá. Bueno, buen día. En esta ocasión vamos a hablar del entrenamiento de una neurona, pero lo vamos a hacer sin utilizar las ayudas de MATLAB, sin utilizar Toolbox. Es decir, nosotros mismos vamos a plantear el modelo de cómo se calcularían los pesos para que la neurona logre la clasificación de un problema. Voy a partir explicando por qué considero que esto es importante, porque el no utilizar los toolboxes que hacen todo automáticamente y nos entregan un resultado, nos permite comprender profundamente los conceptos que surgen del entrenamiento de estos algoritmos. Y esto nos permite, primero, tener una intuición más profunda sobre lo que significa el ajuste de los pesos y qué son las funciones de activación y para qué sirven. También nos da la posibilidad o nos abre la posibilidad de establecer soluciones personalizadas y optimizadas, mejor adaptados a problemas específicos, y también comprender los detalles matemáticos que nos van a permitir mejorar y adaptar algoritmos a problemas particulares. Finalmente, todo esto en conjunto pues hace que tengamos la habilidad de transferir nuestro conocimiento a otras áreas de la inteligencia artificial, como la optimización y la construcción de modelos desde cero. Pero, ¿cómo se realiza el cálculo de esos pesos? Porque hasta el momento lo que hemos hecho es proponer un problema y los pesos casi que los hemos impuesto o los hemos calculado gráficamente con una línea recta. Aquí lo que vamos a ver es que el cálculo de los pesos va a estar relacionado con medir el error que existe entre la salida predecida o la salida que está prediciendo el modelo y la salida real. Y ese error, vamos a establecer una función matemática que mide ese error y lo que vamos a hacer es tratar de minimizar el error. Entonces, al final, esta minimización es un concepto de optimización. Cada vez que nosotros buscamos un máximo o un mínimo de una función matemática, estamos hablando de optimización. Y por eso vamos a hablar de que reducir el error de manera óptima y eso va a mejorar el rendimiento del modelo. Entonces vamos a considerar que la función del error actúa como un indicador de que la red o el modelo está funcionando correctamente. Vamos a utilizar un modelo de optimización para minimizar el error de los pesos, ajustando los pesos de la neurona y al final nos damos cuenta entonces que comprender la optimización es clave para poder aplicar algoritmos que mejoren la precisión del modelo. Entonces, para esta sesión propongo este contenido. Primero, establecer cuál es el problema de optimización. Segundo, calcular los pesos W sub I. Y tercero, la implementación en MATLAB. Muy bien, vamos entonces con nuestra primera sección, el problema de optimización. El problema de optimización, o ¿qué significa optimizar? Significa buscar el máximo o mínimo de una función objetivo
f de x, donde x puede ser un vector. Y cuando hablamos sin restricciones, significa que x puede tomar cualquier valor. No hay un límite de un valor mínimo o máximo para x, que claro puede ser un vector. Por ejemplo, en el caso de los pesos de la neurona, W es un vector que va a tener W1, W2, W3, donde cada uno de los pesos W pues es el peso que se le asigna a cada una de las entradas a la neurona. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir esa función f de x y determinar si se busca un mínimo o un máximo. ¿Cómo se selecciona el método que voy a utilizar para calcular ese mínimo o máximo? Hay varios métodos. Entonces hay uno que se llama descenso de gradiente, que es para funciones que son diferenciables. Están los métodos de Newton y quasi-Newton, que son de convergencia muy rápido, por eso son ampliamente utilizados, porque en muy pocas iteraciones me permite solucionar la problemática. Y algoritmos genéticos, que se utiliza para superficies o para problemas más complejos. La aplicación, entonces lo primero es seleccionar el método de aplicarlo y verificar las condiciones de convergencia. Ahora, ¿qué se debe considerar en el caso de la optimización? Vamos a elegir el método de solución según la función y el problema. Vamos a evaluar y verificar puntos críticos y ahí vamos a tener que darle especial relevancia a la inicialización y configuración. Vamos a suponer que un problema de optimización de una función es como supongamos que la función matemática describe una superficie, pero esa superficie no es plana, sino que tiene hundimientos o huecos, tiene varios. Entonces observe que buscar un mínimo sería buscar cuál es el hueco más profundo. Y lo que nosotros vamos a hacer para lograr eso es ubicar una pelota en algunas partes de la superficie. Y la pelota pues va a tender a acercarse al hueco más cercano. Pero ese hueco más cercano no necesariamente será el más profundo. Y entonces la pelota va a caer en ese hueco y eso es lo que vamos a llamar un mínimo local. Y entonces encontrar el mínimo global va a depender, va a estar estrechamente relacionado con en dónde ubicamos la pelota. Eso es la inicialización. Matemáticamente hablando es qué valores iniciales voy a asignarle a la variable que modifico para encontrar el mínimo, para encontrar un mínimo local o un mínimo global. Y la configuración pues estará relacionada con la tolerancia, por ejemplo, de las iteraciones. Ya vamos a ir profundizando en estos elementos. Entonces, ¿cómo elegir el método de optimización? Lo primero es que el método de optimización adecuado estará relacionado con la naturaleza de la función objetivo y con el problema. Entonces, en cuanto a la naturaleza, hay características importantes como la continuidad, diferenciabilidad y convexidad. Y en las características del problema hablará de la dimensión del espacio de búsqueda y la presencia de restricciones. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un espacio de búsqueda demasiado amplio y sin restricciones, pues el problema va a tardar mucho en solucionarse. Aquí, por ejemplo, presento esta función objetivo, que es f de x es igual a x al cubo menos 3x más 1. Y el método elegido es el método de Newton, porque se requiere una rapidez en la convergencia y la existencia de derivadas de segundo orden, porque el método de Newton va a requerir que la segunda derivada exista. Como lo estamos viendo acá, el método de Newton es esto que se define acá. Entonces el siguiente valor de x será el valor actual de x menos la primera derivada de la función evaluada en el valor actual dividido entre la segunda derivada evaluada en el valor actual. Este es el método de Newton. Entonces, como se darán cuenta, es una actualización del valor de x, que es el valor que estamos buscando para solucionar la función objetivo, menos esta diferencia de derivadas. Entonces es un método numérico, es muy simple. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar puntos críticos. Es parte de lo que mencionamos anteriormente.
¿Cómo se evalúa el punto crítico? Vamos a evaluar la primera derivada en x debe ser igual a 0. Entonces, para esta función objetivo que tenemos, x al cubo menos 3x más 1, el primer punto crítico sería calcular la primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 3, la derivada de una constante es 0, entonces esta es la función objetivo. Y la segunda derivada sería 3 por 2, 6x, y este término que es constante se hace 0. Y entonces lo que vamos a hacer es igualar tanto f' como f doble prima, primera y segunda derivada, a 0. Y eso nos van a dar dos valores de x que serían los puntos críticos. ¿Cómo se configura la optimización? Entonces vamos a escoger un punto inicial y vamos a seleccionar la tasa de aprendizaje, que será la cantidad de ciclos que vamos a dar en cada repetición. Entonces, seleccionar el punto inicial, como les mencionaba, lo que vamos a hacer es buscar un punto que esté relativamente cerca a un mínimo local conocido o estimado. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta? Que la función debe ser diferenciable. Cuando nosotros utilizamos este tipo de métodos de Newton, la función debe poderse derivar. Y en cuanto a costo computacional, el costo a calcular o a aproximar va a depender del hessiano. El hessiano es la segunda derivada de la función. Esto a menudo, digamos que calcular un hessiano computacionalmente es costoso, pero se compensa con la reducción del número de iteraciones en el método de Newton. Entonces, por eso computacionalmente es viable este tipo de métodos. Entonces, aquí lo que estábamos viendo, la función objetivo es x al cubo menos 3x más 1. La primera derivada pues será 3x al cuadrado menos 3, lo igualamos a 0. Y entonces, aquí al resolverlo, pues vamos a tener que este pasa a sumar al otro lado, el 3 pasa a dividir, y tenemos que x al cuadrado es igual a 1, lo que significa que x va a poder tener dos posibles valores, más o menos 1. Si miramos gráficamente eso, acá tenemos nuestra función. ¿Y qué significa? Que yo voy a tener dos puntos críticos más 1 y menos 1. Y ahí nos estamos dando cuenta que en la función f de x, aquí en 1 voy a tener un mínimo y aquí en menos 1 voy a tener un máximo. Cuando analizamos la segunda derivada, nos damos cuenta que la segunda derivada es 6x. ¿Y eso qué significa? Que al evaluar la segunda derivada en menos 1, que era uno de los dos puntos críticos, nos va a dar un resultado negativo, nos va a dar menos 6, porque al reemplazar x por menos 1 encontramos menos 6. Entonces significa que eso es un máximo local. Y al evaluar la segunda derivada en 1, vamos a encontrar que esto es igual a 6 y eso significa que ya hay un mínimo local, que era lo que estábamos viendo en esta gráfica. Aquí en menos 1 tendré un máximo local y aquí en menos 1 tendré un mínimo local. Entonces la conclusión es que para esta función, que es relativamente simple, pues a partir de los puntos críticos, utilizando la primera derivada, que es el jacobiano, y la segunda derivada, que es el hessiano, pues puedo encontrar un máximo y un mínimo local. Y el mínimo está ocurriendo de f de x es menos 1. Es decir, está ocurriendo en x igual a 1 y el valor en ese punto es menos 1. Entonces ahí casi que tenemos solucionado el problema. Y tendríamos que entrar a considerar por qué usar un método de Newton o cuasi Newton. En esta función, que es simple, no se ve mucho la importancia, pero hay otras funciones en las que gráficamente no vamos a poder ver eso, o la solución del hessiano y el jacobiano no son tan evidentes. Entonces, ¿qué sucede? Que allí vamos a utilizar los métodos de Newton o cuasi Newton. ¿Qué ventajas van a tener? La que mencionaba anteriormente, que tiene una rápida convergencia, pero también en problemas complejos, no lineales, va a tener un alto grado de efectividad. Esa no linealidad es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y vamos a tener también una ventaja, una razón, que es el uso de información de segundo orden. Utiliza la información del hessiano, de la segunda derivada, proporcionando una búsqueda de dirección más precisa y ajustes iterativos más informados, porque al tener conciencia de la primera y segunda derivada,
el cálculo de la dirección del gradiente pues es mucho más informal. La aplicación del método es simple, es la ecuación que ya habíamos visto. Tengo un x de n más 1 que será igual, o más bien, el valor siguiente será igual al valor actual menos la primera derivada evaluada en el valor actual dividido entre la segunda derivada evaluada en el valor actual. Es muy simple. Entonces vamos a ver un breve ejemplo con lo que teníamos. Aquí tengo la función f de x, la primera derivada y la segunda derivada, y vamos a escoger un punto inicial x0 igual a 1.5, que como mencionamos anteriormente es relativamente cercano al mínimo local que está ubicado en x igual a 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función y sus derivadas y empezamos a iterar. Entonces vamos a decir que x0 es igual a 1.5, lo que significa que x1 será igual a x0, que es 1.5, menos la primera derivada evaluada en 1.5 dividido en la segunda derivada evaluada en el mismo valor, y encontramos que x1 es aproximadamente igual a 1.125. La iteración 1, entonces ya calcularemos x2, el procedimiento es el mismo y nos damos cuenta que x2 va a dar como resultado 1.02083. La segunda iteración calcularemos x3, que es igual a x2 menos la razón de la primera y segunda derivada evaluada en el punto x2, y eso nos da aproximadamente igual a 1,00023. Nos damos cuenta que el método, que es puramente numérico, aquí estamos utilizando valores numéricos, se acerca cada vez más al valor, y finalmente la tercera iteración será la iteración final, en donde x3, al aplicar el método de Newton, nos va a dar que el valor x4 es exactamente 1, que es el mínimo local. Entonces fíjese que en 3 iteraciones, o con la iteración número 3, ya tenemos completamente resuelto el problema sin realizar cálculos matemáticos. Vamos a pasar entonces directamente a la sección de cálculo de los pesos, es decir, ya nos vamos a ocupar de cómo formular el problema de optimización, pero para los cálculos el cálculo de los pesos de una neurona. Lo primero que tenemos que hacer, como mencionamos, es que hay que definir una función objetivo, y esa función objetivo estará relacionada con minimizar el error que comete la neurona al clasificar un problema. Y para eso vamos a utilizar el mean squared error, que es el error promedio cuadrático, que es una medida de la calidad de un estimador. Es siempre no negativo y los valores más pequeños, que se acercan a cero, indican una mejor aproximación del estimador a los valores verdaderos. Se usa ampliamente en estadística, en aprendizaje automático de máquina, para evaluar o comparar la precisión de modelos predictivos. Insisto, un MS bajo sugiere una mayor precisión del modelo de predicción de datos. Con bajo estoy haciendo referencia a que se acerca a cero. Muy bien, ¿cómo se calcula ese error promedio cuadrático? Aquí tenemos nuestra neurona de Adaline, que ya hemos mencionado y estudiado anteriormente, y esta neurona va a tener unas entradas, en este caso XY, la voy a llamar así porque es la yésima entrada. Entonces recordemos allá nuestra imagen de la compuerta AND, en la que tenemos muchos puntos, y corresponde a cada uno de esos puntos. Entonces yo voy a tener las entradas a la neurona que van a tener una correspondencia con una salida real, el valor real de salida o el valor esperado de salida. Pero esta neurona va a procesar estas entradas con los pesos W y va a producir una salida predecida. Son los valores predichos, que es Y gorrito sub I. Y entonces lo que nosotros haremos es comparar este Y sub I menos Y sub I gorrito menos Y sub I elevado al cuadrado, y la sumatoria del análisis de todas las entradas propuestas dividido entre el número total de observaciones, pues va a ser el error medio cuadrático. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros obtengamos esta medida, realmente estaremos obteniendo una medida acumulativa
del error que comete la neurona, pero no solamente con un patrón de entrada o con una observación de entrada, sino el error que comete en todas las observaciones. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Muy bien. Vamos a introducir otro concepto importante y es la función sigmoidea que va a aparecer en la función de activación. Hasta el momento habíamos visto este recuadro acá, pero nunca habíamos hablado de qué es o para qué sirve. Hasta el momento siempre hemos dicho que la salida de la neurona es x1 por w1, x2 por w2 y así sucesivamente, y la sumatoria de todo eso era la salida. Y eso es cierto, pero la salida o el valor predicho de la neurona va a ser aplicar esa combinación lineal W por X con una función que se llama la función de activación. Y en este caso vamos a escoger una función sigmoidea porque la función sigmoidea me va a permitir evaluar concretamente el resultado de la salida acotado en un intervalo y además por el hecho de tener una exponencial la función es completamente diferenciable en todo el intervalo. Recordemos que en optimización con el método de Newton uno de los requisitos es que la función fuera diferenciable. Entonces este es un criterio importante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando w por x es 0. E a la 0 es 1, 1 más 1 es 2, entonces este valor es un medio. ¿Sí? Entonces, cuando W por X es 0, este valor me va a dar 0.5. Pero ¿qué pasa cuando este valor tiende a menos infinito? ¿Sí? Cuando W por X es menos infinito, es decir, es un valor infinitamente, tiende al infinito por el lado negativo. Entonces, E a la menos infinito es aproximadamente igual a 0 y eso significa que el resultado perdón, W por X es infinito menos infinito, pero por este da más, entonces este término va a tender a infinito. ¿Y eso qué significa? Que 1 sobre infinito es aproximadamente igual a 0. Entonces en este lado, en el lado negativo, cuando W por X es muy negativo, tendiendo a menos infinito, este resultado es 0. Por el contrario, cuando W por X tiende a infinito, E a la menos infinito es 0, y esto tenderá a 1 sobre 1, lo que significa que la función sigmoidea, lo que estoy tratando de decir es que la función sigmoidea va a tener un valor resultante entre 0 y 1. Y eso es importante porque me permite una normalización y regularización de los datos para que los valores predichos también estén entre 0 y 1, porque si no el error estaría relacionado con el orden de magnitud de las variables y no verdaderamente con la clasificación 0 o 1, que es lo que hace la neurona. Aclarar nuevamente que W.x es la combinación lineal de los pesos y las entradas. Y entonces nuestra función de error pues tendríamos que actualizarla incluyendo en este espacio esta definición completa, donde K es el número de entradas que va a tener la neurona. Y entonces, nuestra función objetivo sería minimizar el error promedio cuadrático variando los valores de W de los pesos de tal forma que esto se convierta en la minimización de toda esta función, que es el error medio cuadrático combinado con la función sigmoide. Ahora vamos a ver cómo se organiza o se implementa en MATLAB esta optimización para el error medio cuadrático y vamos a utilizar los valores que ya tenemos o que hemos utilizado anteriormente de la compuerta AND para valernos de ellos y probar cómo funciona el algoritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir cómo vamos a implementar la función en MATLAB y para eso vamos a utilizar este comando que significa fmin unc, que es Function Minimization and Constraint. Es función de minimización sin restricciones y se utiliza literalmente para eso.
multivariable sin restricciones y es ideal cuando no tenemos límites para los valores. En este caso vamos a permitir que W, los valores W tomen cualquier valor. La sintaxis es esta que tenemos acá. X es la salida, fval es el valor evaluado de la función y le pasaríamos la función y el punto inicial donde van a empezar las iteraciones. Es posible configurar unas opciones, escoger el algoritmo, por ejemplo Trust Region o Quasi-Newton, y lo que hemos dicho pues se utiliza para minimizar funciones suavemente diferenciables. Y aquí está el algoritmo. Entonces esta que tenemos acá es la implementación de la función ms neurona. Y lo primero que vamos a hacer, este es el nombre que le puse a la función, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos, pero además de cargarlos, normalizarlos. ¿Qué significa normalizarlos? Por ejemplo, en el caso de la compuerta AND, los valores pueden estar oscilando en un rango de -1 hasta 6 voltios, porque son valores TTL como lo definimos anteriormente. Y queremos entrenar una neurona que sea capaz de clasificar una compuerta AND cuando los valores no necesariamente son 0 o 5, sino que están en diferentes rangos. Entonces, es importante que la neurona reciba los valores normalizados, es decir, no entre 0 y 5, sino entre 0 y 1 aproximadamente. Para eso, aplicamos este criterio, que es el valor de A menos el mínimo de A, dividido entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y lo mismo para B. En el programa entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a definir la variable S, que es donde vamos a almacenar todos los valores de la AND, y vamos a tener S.A son los valores de A, S.B son los valores de B, y la salida Y será S. la salida de la AND. Normalizamos las entradas, para eso con la función mínimo y máximo calculamos los valores mínimo y máximo de A y aplicamos este criterio. Lo mismo para el caso de B. Posteriormente, tenemos que configurar el bias de la neurona. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el vector de entradas X, recordemos que es W por X, la primera columna va a ser un vector de -1, es decir, todos los valores van a estar en -1, recordemos para que se mantenga el criterio de linealidad. La segunda columna es A normalizado y la última columna es B normalizado, de forma que cada fila es una observación. Entonces acá tenemos el valor de bias, el sesgo y la entrada normalizada, siguiendo esta ecuación que tenemos planteada acá. ¿Cómo se calcula la función sigmoide? Simple. Entonces vamos a tener una función S igual sigmoide de Z, donde el valor que entra es Z, y simplemente aplicaremos la ecuación que hemos definido. Entonces sigmoide de Z será 1 dividido entre 1 más C a la menos Z. En nuestro caso ese valor de Z será el resultado de la aplicación de W por X. Ahora, para el cálculo del error cuadrático medio, teniendo en cuenta la función sigmoide, lo que vamos a hacer es primero definir el tamaño de la observación, donde n será el tamaño de x, que es el vector en donde almacenamos a y b, que son las entradas, y vamos a almacenar mse, que es el error medio cuadrático, que tendrá una longitud de 1 por n, siendo n el tamaño de las observaciones. Ahora, mediante un for, iremos desde 1 hasta n y aplicaremos primero la función sigmoide de W por X, como les mencionaba, para obtener el Y predecido. Y luego, en el error medio cuadrático, simplemente almacenaremos en cada posición el Y predecido menos el Y real elevado al cuadrado. Y luego el error medio cuadrático completo será igual a la sumatoria de todos los valores divididos entre m. Eso dando cumplimiento a la ecuación que hemos propuesto previamente. Y ese será el error medio cuadrático de la neurona, porque ya estamos teniendo en cuenta W por X, el producto lineal,
la función sigmoide y el cálculo del error medio cuadrático. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lanzar el proceso de optimización. Esa función que acabamos de describir es la función de la neurona operando sobre todas las observaciones para clasificarlas. Ahora vamos a ver cómo calculamos los pesos. Yo siempre empiezo por estos dos comandos: cerrar todo y limpiar todas las variables, para evitar errores debido a variables que he almacenado previamente, por ejemplo con tamaños diferentes y así sucesivamente. Y lo primero que voy a hacer también es inicializar W0. Esta es la posición inicial de la pelota, usando el metarrelato del plano que tiene huecos que hablábamos inicialmente. Entonces simplemente le asigné valores 10, 10, 10 porque no conozco la solución. Posterior a eso, voy a llamar la función ms neurona, que es la función del error medio cuadrático de la neurona, con las entradas a observaciones que hemos tratado, y vamos a configurar la función function minimization and constraint. Entonces, ¿qué opciones voy a utilizar? Primero, que no hay restricciones. Segundo, que me muestre la iteración. Tercero, que el algoritmo que voy a utilizar es quasi-Newton. Cuarto, que el máximo de iteraciones que voy a realizar es 1000. Y por último, que la tolerancia de x y la tolerancia de la función sea 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa eso? Que yo voy a parar las iteraciones cuando la diferencia en x sea menor a este valor, o cuando la tolerancia en el resultado de la función sea menor a este valor. Entonces ahí vamos a tener las iteraciones para encontrar los valores de W. Y acá es donde vamos a lanzar como tal el proceso de optimización. Entonces vamos a calcular W. F vale es la variable que nos va a mostrar el valor evaluado, es decir, la función que nos permite medir qué tan eficiente es la neurona. History almacena todos los resultados de los valores encontrados, y search dir es la dirección en la que se encontró eh, el resultado óptimo. Llamamos function minimization and constraint, y como parámetros le pasamos la función de la neurona, el valor inicial y las opciones que definimos previamente. Ahora viene la fase de visualización de resultados. Entonces simplemente tengo x1, que es el rango de x, que lo voy a trazar entre menos 0.2 y más 1.2, porque recordemos que esto normalmente debería ir entre menos 1 y 6, pero como normalizamos alrededor de 0 y 1, entonces por eso le pongo 0.2 hacia el positivo y 0.2 hacia el negativo, y calculo el hiperplano, de acuerdo a la ecuación del hiperplano, que depende de W1, W2 y W3. Aquí tendré que la pendiente es W2 sobre W3 negativo, multiplicando x1, y el valor de B del bias pues será W1, W3, y ahí tenemos la ecuación de la línea recta, que es el plano. Ahora, ¿qué hacemos? Graficamos A normalizado contra B normalizado y contra la salida real, y luego graficamos A normalizado para los que son iguales a 1, B normalizado para los que son iguales a 1 y la salida. Y a estos les pongo el símbolo O de color azul, y a estos le pongo el símbolo más de color naranja. Muy bien, aquí tenemos las referencias utilizadas para esta presentación, y vamos a ver a continuación la ejecución de este programa en MATLAB. Muy bien, aquí estamos observando MATLAB y tenemos la función msneurona que acabamos de describir, tal cual como la describimos en la explicación, y este script que he llamado trainNeuron, que me permite llamar a la función de la neurona, llamar el algoritmo de optimización y finalmente mostrar el resultado. ¿De acuerdo? Aquí está graficar el hiperplano, graficar los voltajes y graficar absolutamente todo para obtener el resultado final. Entonces,
Si yo corro este algoritmo directamente me va a preguntar los pesos W. Entonces, este algoritmo MS neurona realmente está siendo llamado cuando yo defino que la función objetivo es MS neurona y luego aquí llamo la función objetivo, realmente lo estamos usando acá. Entonces, al final el resultado lo vamos a ver ejecutando este algoritmo. Es lo que voy a hacer a continuación. Observamos que lo primero es que se van a borrar todas estas variables. Acá nos muestra el resultado de las iteraciones. Entonces nos damos cuenta que se realizaron 25 iteraciones y que al final eh, lo que observamos acá es la función de optimalidad. Entonces acá tenemos f de x y el tamaño del salto. Entonces aquí f de x 0.029 es realmente el error medio cuadrático de todas las observaciones con el último hiperplano encontrado. Y lo que observamos acá es el resultado final. Entonces tenemos que aquí están los valores para an igual a 0, aquí están los valores para an igual a 1. Observamos que hay algunos errores, pero nos damos cuenta que este hiperplano es el hiperplano que mejor separa las dos clases, al menos con ese punto de inicio. Entonces ahí tenemos la implementación completa de una neurona, pero ya no estamos imponiendo los valores de los pesos, sino que estamos nosotros calculándolos a través de un algoritmo de optimización. Esto es lo que hace esencialmente cualquier algoritmo de inteligencia artificial basado en redes neuronales, es decir, redes de neuronas que usted encuentre disponible. Hay que tener en cuenta también que pues cuando tengo ya una red neuronal, el algoritmo para calcular los pesos se vuelve más complejo. Entonces existen algoritmos matemáticos mucho más específicos. Por ejemplo, el más clásico para una red neuronal es el que conocemos como backpropagation, pero sin embargo siempre va a ser un proceso de minimización del error de salida. Muchas gracias por su atención.